Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a continuar lo que sería la unidad número 6 del curso, colecciones y tipos de datos compuestos, viendo los temas tuplas y diccionarios. Vamos a estar viendo la definición y las operaciones de operación y consulta que podamos hacer con cada uno de estos tipos, y a su vez vamos a estar viendo en algunos ejemplos situaciones donde es muy conveniente utilizarlos. Al igual que las listas, las tuplas son secuencias de valores de cualquier tipo indexadas por números enteros. La diferencia principal entre una lista y una tupla es que las tuplas son inmutables. Esto quiere decir que una vez construida una tupla, no vamos a poder ni agregar, ni quitar, ni modificar los elementos que forman parte de ella. Sin embargo, después vamos a ver algunos artilugios que nos permiten lograr el mismo efecto. Sintácticamente, una tupla es una lista de valores separados por coma. Vemos acá que tenemos los strings A, B, C, D y E, cada uno de ellos separados por coma definiendo una tupla. Sin embargo, esa versión de definición de tupla no es la que más se suele ver. La que más se suele ver es la que sigue a continuación, que si bien no es necesario, implica a la lista de valores separados por coma encerrarlo entre paréntesis. Ahora bien, hay que prestar mucha atención en cómo definir una tupla de un único elemento, porque implicaría escribir el string y la coma al final. Si no escribimos la coma al final, el valor va a ser interpretado como un string. Otra forma de crear una tupla es utilizando la función tuple. Sin argumentos creamos una tupla vacía, aunque también podemos definir la tupla vacía simplemente usando paréntesis. Si pasamos por parámetro a la función tuple una secuencia, ya sea una lista, un string u otra tupla, el efecto que va a tener es que se va a crear una tupla con los elementos que forman parte de la secuencia. En el ejemplo que tenemos acá abajo, fíjense que le pasamos un string que dice independiente, y el efecto que tiene pasar por la función tuple es que se nos crea una tupla con cada una de las letras que forman parte de ese string. Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Acá tenemos el archivo 01tuplas.py y fíjense que en primer lugar creamos la tupla vacía, imprimimos. A continuación definimos la tupla que era el primer ejemplo, que son la tupla de letras de la A a la E, ¿sí? Separadas por coma. Después tenemos la creación de una tupla a partir de un string y la creación de una tupla a partir de una lista. Fíjense que si ejecutamos esto, el efecto que tiene es que aparece, la tupla vacía, lo que sería una tupla con las letras de la A a la E, la tupla a partir de string, que nos muestra ahí todos los caracteres que formaban parte del string, y la tupla a partir de la lista, que serían esos 5 elementos que tenemos ahí, ¿sí? Fíjense que siempre, incluso cuando no usé lo que sería la definición de tupla que tiene paréntesis, la forma en que nos muestra Python es entre paréntesis y separado por coma cada uno de los elementos. Bien, vamos a continuar con la presentación. Y ahora vamos a hablar de los operadores de tuplas. La mayoría de los operadores que funcionan con listas también funcionan con tuplas. Tenemos el operador corchetes, que nos permite indexar un elemento o acceder a un elemento dado su índice. Tenemos el operador slice, que obtiene o selecciona un rango de elementos. Y la particularidad es que si intentamos modificar los elementos de una tupla, vamos a tener un error. Fíjense que acá trato de asignar el string A la posición 0 de la tupla. Y eso nos da type error object doesn't support item assignment. Esto es porque, las tuplas son inmutables y no podemos modificar los elementos. Sin embargo, el artilugio que nos queda para lograr el mismo efecto es reemplazar una tupla con otra. A continuación, fíjense que tenemos una concatenación de tuplas en donde decimos, quiero a la tupla con un único elemento, que es la que tiene el string A, concatenarle el slice desde la posición 1 en adelante.
dejando de lado el 0. Entonces el efecto que tiene es que es como que si hubiese reemplazado el elemento que estaba en la posición 0. Si la tupla con la que estamos operando es también el destino de la asignación, entonces estamos haciendo el reemplazo y el efecto que tiene es eso, como que si hubiésemos hecho una modificación en la tupla original. Vamos a ver un poco de esto en Visual Studio Code. Bueno, aquí ya estamos en Visual Studio Code. Fíjense que tenemos la definición de una tupla que tiene los strings unidad, número 6, semana y un 9. Y si yo quiero acceder a los elementos de la tupla, bueno, simplemente, al igual que como hacíamos con las listas, puedo utilizar el operador corchetes y especificar el índice al que quiero acceder. Acá tenemos un ejemplo en donde hacemos concatenación de tuplas. Defino dos tuplas, una que tiene los números del 0 al 3 y otra que tiene los strings uner fkproc1. Fíjense que puedo hacer concatenación de tuplas, diciendo tupla 1 más tupla 2, y asignar el resultado de esa concatenación a otra variable de tipo tupla también. Vamos a ejecutar esto. Acá tenemos lo que sería el acceso al primer elemento de la tupla 1, que era unidad, y después tenemos la concatenación donde, bueno, creo tupla 1, creo tupla 2, y a continuación está mostrado el efecto de la concatenación. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Para eso voy a volver atrás, cambio el comentario que había hecho para mostrarles eso, y lo que voy a hacer a continuación es comentar el código anterior. Bueno, fíjense, acá estamos haciendo slice. Respecto a esto tampoco hay grandes novedades. ¿Sí? Si quiero omitir el primer elemento haciendo un slice, hago así y pongo 1 o 2 puntos. Si quiero invertir la tupla, hago 2 puntos, 2 puntos, menos 1. Y si quiero obtener un rango de elementos, por ejemplo el 4 al 9, hago así. ¿Está? Bueno, respecto a eso, más o menos el mismo efecto o idéntico efecto que teníamos en las listas, simplemente que trabajando con las tuplas. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Y ahora vamos a hablar de asignación. Bueno, respecto a este tema, la novedad es que en ejercicios que hicimos durante el curso ya habíamos visto tuplas, pero no sabíamos. Puntualmente hay una situación en donde nosotros necesitamos intercambiar los valores de dos variables. Y para eso tenemos el enfoque más tradicional que aplica la gran mayoría de los lenguajes de programación, en donde yo defino una variable temporal o auxiliar y uno de los valores de las variables se lo asigno a esa variable temporal, posteriormente sobreescribo el valor de una variable con el del otro y a continuación el valor que me quedó en la variable temporal se lo copio a la otra variable. Bueno, ¿qué pasa? Eso habíamos visto que se podía hacer de la forma a, b igual a b, a. Esa solución implica usar tuplas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que del lado izquierdo hay una tupla de variables y del lado derecho hay una expresión que devuelve una tupla. Entonces, el efecto que tiene es que cada valor de la expresión que está del lado derecho del igual se evalúa primero y se retorna una tupla en donde posicionalmente, o sea, el primer valor a la primera variable es asignado, el segundo valor es asignado a la segunda variable. ¿Sí? Ahora bien, eso nos va a dar siempre y cuando pongamos el mismo número de variables del lado izquierdo que del lado derecho. O sea, si tengo 3 variables del lado izquierdo, tengo que tener 3 valores separados por coma del lado derecho. También podemos utilizar tuplas para capturar valores que se retornan a forma de lista de las funciones o métodos. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el caso de la función split. Si se acuerdan, la función split dividía en listas lo que sería un string dado un separador. ¿Qué pasa? Si yo sé que, por ejemplo, procesando un correo, voy a tener el nombre de usuario antes del arroba y después del arroba el dominio. Entonces, si yo sé que la cantidad de elementos que me va a retornar la función split
es, por ejemplo, de 2, puedo obtener cada una de esas partes que forman parte de la lista, las puedo obtener como variables si hago la asignación usuario, dominio, y por el otro lado, bueno, tengo la expresión que me retornaba la lista de 2 elementos. Vamos a, antes de continuar, ver esto en Visual Studio Code. Acá tenemos asignación, y fíjense, bueno, tenemos el ejemplo a la vieja usanza, digamos, o tradicional, por así decirlo, en donde intercambiamos los valores de las variables. Tengo en A4 y en B5, y quiero que B quede con el valor 4 y A quede con el valor 5, lo que me queda hacer es pasar momentáneamente el valor de A a temp, copiar el valor de B en A y luego el valor de temp en B. ¿Sí? Fíjense que si comento todo lo que sigue, ejecutamos esto, el efecto que tiene es que antes tenía A4 y B5 y después tengo A5 y B4. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si usamos tuplas, podemos hacer la asignación que veíamos en la presentación. Vamos a comentar lo que vimos recién. Y fíjense que defino A con valor 4, B con valor 5 y puedo hacer, después de hacer el print, el intercambio de variables diciendo A, B igual a B, A. ¿Sí? Si ejecutamos eso, fíjense que el efecto es exactamente el mismo. ¿Está? Y bueno, respecto de lo que sigue, que era el tema de la dirección de correo, eso está en otro archivo que es 05retorno.py. Vamos a ver hasta acá. Fíjense que si yo hago exactamente lo mismo, lo voy a hacer en use para que sea más rápido, pero si yo hago de un string split y pongo el string arroba para hacer la división, el retorno es una lista. ¿Cómo me doy cuenta que es una lista? Bueno, porque está encerrado entre corchetes, ¿sí? Cada uno de los strings. Ahora bien, fíjense que en el ejemplo decimos dirección split y del lado izquierdo, que siempre solíamos ver una sola variable, hay dos separadas por comas. Entonces, el efecto que tiene es que el primer valor, inovelo, se va a asignar a esta variable y el segundo, que es uner eduar, a esta otra, que se llama dominio. Fíjense que si imprimo por pantalla, la dirección es inovelo@uner_eduar y en las variables usuario me quedó inovelo y en el dominio me quedó uner_eduar. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar hablando un poquito de este tema porque también podemos utilizar tuplas como valores de retorno. Cuando vimos funciones dijimos que las funciones pueden no retornar valores o retornar valores y siempre que había un retorno de un solo valor. ¿Sí? Retornábamos un entero, retornábamos un string. También una función puede retornar una lista, pero bueno, sería un solo elemento. Una forma de alterar un poco eso es utilizando tuplas, ¿sí? Puede ser común que yo necesite hacer operaciones que están muy cerca. Supónganse, queremos dividir dos enteros y computar el coeficiente y el resto para devolverlos en una sola acción. Bueno, entonces yo tendría que hacer la división entera con el operador barra barra y después también lo que sería la operación módulo. Y tendría que tener, si lo tengo en funciones, dos funciones separadas para hacer eso. Ahora bien, yo puedo hacer que en una misma función retornan una tupla con los dos valores, ¿sí? De hecho, Python ya tiene una función integrada que se llama divMod, que hace eso, toma dos argumentos y nos retorna en una tupla la división entera, o sea, el cociente, y lo que sería el resto por otro lado. Fíjense que si hago divMod de 7,3, me queda una tupla que tiene los valores 2,1, que serían el cociente y el resto, y lo que puedo hacer es decir, bueno, si del lado izquierdo tengo dos variables, como el ejemplo que teníamos anteriormente del correo, lo que va a pasar es que el valor del cociente va a quedar en la primera variable y el valor del resto va a quedar en la segunda. Vamos a Visual Studio Code y ahí fíjense que
vamos a descomentar lo que tenía comentado anteriormente y voy a comentar lo del dominio y el correo. Y fíjense que acá estoy utilizando DeepMod para hacer el resto de la división entera y el cociente de 7 a 3 y me quedan los valores en cociente y en resto. También acá les preparé un ejemplo donde yo hago la definición de la función. Esta función me devuelve el mínimo y máximo valor de una lista. Para eso uso las funciones integradas en Python min y max, ¿sí? Que toman los valores, en este caso de una lista de números enteros, y me retorna el mínimo, que en este caso el valor de mínimo de esta lista sería el 5, y el máximo de esta lista sería el 51. Pero en vez de hacer, bueno, una función para retornar uno y después otro, lo que hago es una única función que devuelve cada uno de los valores separados por coma y encerrado entre paréntesis, es decir, definiendo una tupla, ¿sí? Entonces me quedan mínimo y máximo en el mismo resultado. Si ejecuto esto, fíjense, ahí está la tupla con 5 y 51 y el ejemplo que habíamos visto anteriormente donde el cociente es 2 y el resto es 1 de la división y el resto o el módulo de 7 y 3. Bien, también tenemos bastantes métodos, bastantes menos métodos en realidad que los que teníamos con listas para las tuplas. Los métodos para las tuplas que tenemos disponibles son count e index. Count nos dice, bueno, el número de ocurrencias que tiene un valor en una tupla, y index nos dice el índice donde está o donde se encuentra el primer elemento que coincide con el que pasamos por parámetro. Fíjense, acá tengo una tupla que define unos números del 1 al 6, donde hay varios repetidos. Entonces, si cuento la cantidad de ocurrencias de 4, me va a decir cuáles son. Y si digo, bueno, cuál es el índice de 4, nos va a retornar, bueno, la primera ocurrencia de 4 en la lista, ¿sí? Tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En la posición 6 está el primer 4. Y lo que sería el index de 1 nos devolvería la posición 0 porque el primer elemento es un 1. ¿Sí? Fíjense, ahí está. La cantidad de ocurrencias del 4 es 3, lo cual es correcto. Y tenemos en índice 6 el número 4, lo que ya habíamos calculado, y en índice 0 el 1. Muy bien. Hasta ahí vamos a hablar de tuplas. Vamos a continuar en el curso con lo que sería diccionarios, que es otro tipo de datos compuestos con el que cuenta Python. Nos vemos. Chau, chau.